Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Sábado 2 de agosto. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, Fernando Abreu. Buen día para José Luis Vargas, don Francisco Guillén Blandino y Ray González. Muy buen día para todo nuestro equipo de producción y para toda nuestra audiencia. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de Telefuturo Canal 23, por nuestro canal de YouTube de RCC Media y por nuestra página web solfm.com. Hoy, como todos los sábados, un programa en el que nosotros intentaremos abordar las noticias de esta semana y lo que proyectamos, el análisis prospectivo de cara a lo que podría ocurrir también en las próximas semanas. Una semana llena de acontecimientos de profunda relevancia para la sociedad dominicana, sobre todo los amplios debates generados en el Congreso hasta altas horas de la madrugada, en donde finalmente se ha aprobado el Código Penal, un Código Penal que pues ha tenido amplias rebatiñas, y de eso y otros temas estaremos hablando el día de hoy en este su programa El Sol de los Sábados, que como siempre estamos con ustedes. El año ya está en el mes 8, es menos lo que queda para que se termine y es evidentemente mucho más lo que ha transcurrido del mismo. En apenas 4 meses estaremos concluyendo este año 2025, estamos en agosto, y algunas personas pues se preparan con ansias locas, dirían los poetas, para colocar sus arbolitos en la primera semana de septiembre, porque entienden la Navidad como su época favorita del año. Aún no ha concluido el verano y ya he estado en varios círculos que ya están pensando en lo que viene, ¿no? Es el ser humano, ¿no? Aún no concluye sus etapas, no concluye su proceso, no aprecia su día a día la mayoría de las veces, y aún lo aprecia, ya está pensando en lo que viene, sin ser consciente de su carácter inherente, que es la mortalidad. Pero bueno, eso serán otras reflexiones que nosotros haremos en lo adelante. Buen día, don Francisco. Muy buenos días a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez, muy buenos días a todo el pueblo dominicano, muy buenos días a nuestros compañeros y al gran equipo técnico que nos acompaña cada sábado para poder estar cerca de ustedes. Muy buenos días para el partido Fuerza del Pueblo, que mañana domingo celebra ya el cierre de su congreso elector en lo que tiene que ver con la elección de la dirección central, que es el máximo órgano de dirección y de decisión, sobre todo, del partido. Buenos días al regidor Rafael Gutiérrez, que ha venido incentivando a la sociedad y al propio ayuntamiento del Distrito Nacional con una gran iniciativa que busca que las construcciones en el polígono central y otras áreas del Distrito Nacional se sometan a reglas que permitan la habitabilidad de esas zonas, el tránsito de los peatones, que disminuya los riesgos que representan estas construcciones para quienes viven alrededor o transitan alrededor de ellas. Un tema sumamente necesario en un país y en una ciudad donde normalmente impera el caos. Muy buenos días para el Congreso Nacional de la República Dominicana por esta proactividad, quizás si se quiere llamar hiperactividad legislativa, con la cual o gracias a la cual le han empezado a dar salidas a leyes importantísimas con las que podremos estar de acuerdo en su totalidad o no, sobre las cuales tendremos observaciones o no, pero en definitiva un trabajo importante que la sociedad ha estado esperando. No le voy a dar los buenos días a la Policía Nacional Dominicana. Hoy no le tocan buenos días a la Policía Nacional Dominicana. Esta semana
no le voy a dar los buenos días a la Policía Nacional Dominicana, porque esta semana la Policía Nacional Dominicana se ha coronado por el incumplimiento de sus funciones, se ha coronado por la ineficiencia y se ha coronado. No sé ni cómo llamarle a eso, Yuri, de verdad, porque vengo desde temprano, vengo desde ayer dándole vueltas a cómo decir de manera correcta y digamos respetuosa la impresión que me ha dejado la Policía Nacional en esta semana y por la cual no le voy a dar los buenos días a la Policía Nacional. No le voy a dar los buenos días, Yuri, porque uno de los temas de esta semana fue la supuesta desaparición del periodista Eduard Ramírez, buen amigo Eduard Ramírez del periódico El Nuevo Diario, quien luego de tener más de 48 horas desaparecido, pues resulta que estaba detenido en un destacamento de la Policía Nacional. Y no estaba en un destacamento de Guanuma, y no estaba en Bengaver, y no estaba en la Bahía de Manzanillo, era en el destacamento de Naco, que estaba a pocos metros del Palacio de la Policía Nacional. Y resulta que el buen amigo Eduard Ramírez, que gracias a Dios se encuentra bien, no estaba desaparecido, señores, estaba detenido por la policía. Cosas que pueden pasar en esta isla, pero el problema no era que estaba detenido. Aquí lo que genera indignación es que la Policía Nacional había activado los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas sobre una persona que estaba bajo la custodia de la Policía Nacional y a quien presuntamente ni siquiera se le dio el derecho de llamar a un familiar y comunicarse para determinar que estaba bajo la custodia de la policía. No le doy los buenos días a la Policía Nacional. Bien, antes de continuar y tocar este tema, pues le damos la bienvenida a Milicen Uribe. Muchísimas gracias. Buen día al pueblo dominicano, que es un pueblo digno, trabajador y que madruga de lunes a sábados. Y los sábados lo hace de manera muy especial para entrar en sintonía con que es además el Dream Team de la radio. Yuri, Guillén, aquí lista ya para comenzar la ronda de análisis y de comentarios, no sin antes sumarme, Yuri, a esos círculos tuyos que están anhelando que llegue la Navidad. Definitivamente, Yuri, es una época que es demasiado chula como para uno resistirse o más que todo acostumbrarse a tenerla solamente en los últimos meses del año. Así que Team Navidad, esperando que llegue ya esa época. Lo que pasa es que la Navidad, y sobre todo el mes de diciembre, sería lo representativo. Tú que viviste en Europa, Milicen, al agosto. Exacto. De los europeos que se van de vacaciones, que las instituciones públicas pues están en otro mood, en otro ánimo, ¿no? De trabajo. Igualmente aquí en diciembre, la gente en diciembre ya todos los días tiene una cena, en los mismos trabajos ya la productividad baja, aunque sea más baja, hasta los propios líderes de las empresas y del sector público comprenden o participan de esa baja productividad también, ¿no? Entonces, claro, que debería ser al revés, porque nosotros con un país insular, rodeado de agua, dicen algunos literatos, me dicen que el agua es lo que representa nuestra barrera, ¿no? Sí. Principalmente, y que en países insulares como los nuestros, algunos países ven el agua más como una muralla que como una frontera, ¿no? Sí. Y debería ser al revés, que la gente aproveche el verano, cosa que aquí no ocurre. Aquí no se hace, pero si esas vacaciones colectivas en países como España, eso es divino. También el clima ayuda mucho, hay buen clima. Tú ves que todos los restaurantes habilitan terrazas exteriores donde tú te sientas ahí a tomarte unas birras con tus lentes de sol. De verdad que me pusiste nostálgica. Una birra, una cañita. Una caña que tú bebías, una cañita. Unas tapitas, un tapeo ahí. También hay que entender, Milicen, tú que viviste por esos predios, que tantos meses de frío
de Ya, neblina, bueno, claro. de lluvia, Claro. de oscuridad. Claro. Mira. Digamos, cuando la gente puede desaforrarse, quitarse todos esos abrigos y todos esos telares con los que se tienen que cubrir, pues eso es hasta un Definitivamente. proceso de liberación de Sí, alguna manera en así una es. época del año. Así Sin es. embargo, para nosotros es al revés. Sí. Nosotros que vivimos en el horno a 360 grados casi todo el año, cuando llega la época navideña, pues nosotros queremos La brisita, ¿no? sacar el suétercito, aprovechar el doble sueldo, Claro. hacer el viaje, recibir al familiar que viene del exterior. Y bueno, por supuesto, eso viene acompañado también de la letanía que genera luego desmontar el arbolito. Mucha gente lo deja hasta febrero y lo va quitando ya cuando se acerca la fecha del carnaval. De marzo. Pero mire, eso es así. El primer país de Europa que yo visité fue Alemania, Berlín, y yo me deprimí Así porque es. yo nunca había visto un cielo tan gris y durante tantos días consecutivos. Bueno, Millicent, cuando o sea, yo me fajaba a dar gritos porque es que yo como que, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, el clima definitivamente influye mucho, Guillén, en el ánimo, en el Seguro. estado de ánimo. Ahora, dar Y en grito en la Alemania es diferente a dar grito aquí. Seguro. Bueno. espérate, Seguro, porque seguro. Un cafecito ahí en Alexanderplatz, tú ¿Verdad? sabes, Claro, es distinto, ¿verdad? claro, Es distinto, pero bueno, claro. tiene su encanto como quiera. Yo cuando estuve en Escocia estudiando no vi el sol desde octubre hasta abril. ¡Wow! No había sol porque Dios mío. es un país prácticamente nórdico, entonces, y los días de verano eran contados. Ay, no. La no, gente no. salía, pero como si hubiese ocurrido una hecatombe Todo a el los mundo. parques, prácticamente semidesnudos, etcétera, cuando había sol, porque era una cosa impresionante. No es fácil. Pero bueno, Volvamos al patio. vamos a esto. Francisco planteaba una situación que yo pienso que es más que alarmante, de la detención de este periodista Edward Ramírez, que estaba en custodia de la propia Policía Nacional. Eso revela varias situaciones. Pero vamos a hacer un poco de antecedentes, Millicent, Francisco. En el destacamento en el que Edward Ramírez se encontraba, fue en el mismo destacamento que mataron a David de los Santos. Correcto. Que nosotros hicimos varios análisis sobre esa situación en este mismo espacio, en el Sol de los Sábados, cuando eso ocurrió. Y esa detención revela, como señalaba, varias situaciones. Primero, ¿cómo puede ser que la Policía Nacional, que está inmersa en una supuesta reforma hace ya más de 3 años en la República Dominicana, no tenga un sistema en el que inmediatamente ocurra una detención en cualquier destacamento de la Policía Nacional en todo el territorio dominicano? Ese sistema alerte de que a través del número de identidad único que todos tenemos, que se llama cédula, ese ciudadano está en esa locación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la propia Policía Nacional active un protocolo de búsqueda que los que están viéndonos por la televisión lo pueden leer en sus propias redes sociales, en Twitter, en X? Sí. Y que luego la propia Policía Nacional se entere de que tiene esta persona bajo su custodia. Por eso yo he dicho aquí que lo único que ha logrado esa reforma policial cambiar es el uniforme. Más nada. Y lamentablemente uno dice esto con agrura porque de verdad que ese hecho expone de manera vergonzosa las reuniones semanales que tiene el presidente de la República y la ministra del Interior con el jefe de la policía en el Palacio Nacional de la Policía. Es una vergüenza eso que le acaba de pasar a todo el sistema policial de este país. Y debería pronunciarse la ministra del Interior, que es la jefa del director de la policía. Y el presidente de la República, y en algunos casos la vicepresidenta de la República, que se presentan frente al Palacio Nacional de la Policía, deberían actuar o al menos dar una declaración que no contravenga la verdad de los hechos, que es que ese periodista, porque es periodista, lo encontraron ahí. Porque si no hubiese sido periodista, quién sabe si hubiese corrido la suerte de David de los Santos. Entonces, Lo mataron a golpes. Claro que lo mataron a golpe. Entonces, el fracaso de una supuesta reforma policial puede avistarse por muchos caminos. Ese es uno de ellos. Evidentemente, uno no va a simplificar
toda una reforma o supuesta reforma a un solo hecho. Sería imprudente de nuestra parte. Sin embargo, eso es alarmante, que en toda una reforma que pretende transformar la supuesta conducta de la policía, cómo reacciona ante los ciudadanos, cómo persigue, etcétera. Óyeme, no hay un sistema que le genere una alerta a nivel nacional de decir que, óyeme, en el destacamento tal hay una persona detenida, o es que todavía lo estamos anotando en un cuadernito, de esos cuadernos de registro, para nosotros después digitalizarlos. ¡Qué vergüenza! Sí, no, ¡Qué vergüenza! Yo creo que la Policía Nacional ha hecho el ridículo. Ha hecho el ridículo con esta situación, porque ¿cómo es posible que teniendo una persona detenida bajo su jurisdicción, la Policía Nacional active un mecanismo, un operativo de búsqueda de una persona que ellos mismos tienen retenidos? O sea, esto es un ridículo marca mayor. Y aunque no voy a afirmar, al igual que tú, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que todo proceso de reforma, como el nombre lo indica, es un proceso, y yo veo avances, por ejemplo, en todo lo que implica la dignificación de la condición policial a los policías. Es lo único, sí. Sí, a la Así es, Policía desde el Nacional inicio, así es, se le ha aumentado los sueldos. Se le ha aumentado el sueldo, Así es. se le ha dotado del mejor seguro que tiene la ARS pública, que es SENASA. Se le han dado facilidades de estudio para ellos y para sus familiares, acceso gratuito al transporte de onza, de metro, de teleférico, y todo eso es importante porque durante muchísimos años yo entendí que toda reforma policial tenía que poner en primer lugar la dignificación humana, porque si tú no logras hacer que las filas de la Policía Nacional sean atractivas para los mejores hombres y las mejores mujeres del país, tú no vas a cambiar la policía. Y yo soy de las que siempre, en todo proceso de reforma, la condición humana la pongo en el centro. Todavía yo creo, y eso viene desde la Ilustración, en que el ser humano es la condición sine qua non para los cambios importantes. Ahora bien, Yuri y Guillén, ciertamente hay un fallo importante aquí. Y esto tal vez debería de servir para que las autoridades entiendan que hay que priorizar esto. ¿Por qué? Porque no es solamente el cambio de uniforme, como tú señalabas. En el caso de la Policía Nacional está el cambio de mentalidad, Yuri. Claro, el cambio es conductual. que logremos cambiar esa cultura de represión que por casos como esto implican que todavía existe, porque yo te pregunto, ok, digamos que efectivamente no tienen todavía un sistema informático, que lo deberían de tener, y que hoy día es muchísima la tecnología, claro, la herramienta. Eso debería ir, hay. Milicen, a la par de la dignidad, como tú muy bien señalas, porque es un tema de información, de data, de transparencia, de alerta. O sea, previene, y el criterio de prevención. Claro, pero digamos, ok, más allá del elemento tecnológico, el elemento de la represión, porque ¿cómo es posible que a esa persona, a ese periodista, Eduardo Ramírez, no se le haya permitido hacer una llamada para avisar a sus familiares que él estaba detenido? O sea, ¿qué pasó ahí? Claro. Y ahí conecto con el último elemento que me preocupa, que es el elemento de la comunicación. Ya van varios días de esto y ninguna autoridad ha salido a rendir cuentas. Las autoridades que se viven siempre pregonando la transparencia, la rendición de cuentas, y nadie ha salido todavía a explicarle a los dominicanos y a las dominicanas qué pasó ahí, qué falló ahí, y más importante, cuáles han sido las consecuencias. Claro. Para quienes posiblemente, y es lo que uno de manera presumible, y a mí no me gusta especular como periodista, pero lamentablemente las autoridades propician que uno tenga que comenzar a hacer algunas teorías ante la ausencia de información oficial, que posiblemente aquí hubo una violación de derechos importantes. De hecho, el buen amigo Diego Pesqueira, que fue abordado por la prensa en el día de ayer, no pudo dar una declaración formada con contenido que permitiera entender lo que había sucedido. Y si bien uno tiene, Milicen, en la misma línea de lo que dices, que respetar los tiempos razonables para poder entender una situación desde el punto de vista institucional y que un vocero autorizado pueda referirse públicamente a eso, este es un tema urgente. Porque además de tratarse de un ser humano, de un ciudadano con derechos y garantías constitucionales, se trata de un periodista. Y recuerden ustedes que uno de los talones de Aquiles en la formación de la democracia, en la institucionalización de la democracia, es el respeto al libre ejercicio del periodismo. Recuerden ustedes que no son pocos,
sí, de hecho somos pocos, lo que hemos denunciado que en este país durante los últimos años hay una tolerancia relativa al ejercicio de la libre comunicación en algunos aspectos, en otros no, en otros hay un libertinaje. Pero ¿qué quiero decir con esto, Millicent, Yuri? Mano, buenos días. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que cuando se trata de profesionales que ejercen funciones de alta sensibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de la Policía Nacional, señores, hay que retrotraerse a la historia. Hay que ser el doble de cuidadoso, pero hay que ser más ágil, porque las especulaciones pueden surgir, claro, porque uno puede formarse teorías y porque la sociedad no puede entrar en un estado de intranquilidad viendo en el espejo de otros ciudadanos, viendo en el espejo de otros profesionales, viendo en el espejo de otros periodistas que hay actuaciones policiales que están siendo ejecutadas con subversión o contrariedad a la norma constitucional, a los procedimientos y a las leyes, y que no hay respuesta y que nada pasa. Y de hecho, Millicent, a lo que tú y Yuri decían, Ray, hay otro tema importante aquí, que es el que tiene que ver desde el punto de vista legal con la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro. Si el Estado dominicano, a través de la Policía Nacional, detiene, apresa, traslada, resguarda, impide la libre circulación o la salida de un local específico de cualquier ciudadano, inmediatamente el Estado dominicano se hace responsable de la tutela, de la guardia y de la seguridad de esa persona, como si fuera un menor de edad, como un padre frente a su menor de edad o un tutor frente a su menor de edad. Entonces, lo menos que se debería esperar en el momento inmediato en el que 1, 2, 3, 5, 10 agentes policiales aprenden, detienen o impiden la libre circulación de un ciudadano, lo menos que se puede esperar de un protocolo serio es que se ingrese el nombre y la cédula de esa persona en un sistema informático para que todas las dependencias, organismos y cabezas de esa institución puedan verificar, en el caso, por ejemplo, de Edward, si esa persona ha sido reportada desaparecida, porque eso inmediatamente da un indicio de que esa persona no tuvo la oportunidad de comunicarse con sus familiares, con sus seres queridos, con su gente allegada. Entonces, los protocolos de la Policía Nacional que existen no se están aplicando, no se aplicaron en ese caso. Pero que además, y eso es sumamente grave. Pero que además, si supuestamente, y como bien dice Millicent, uno no quiere hacer un ejercicio permanente de especulación en ese tipo de casos, pero si supuestamente a él le permitieron hacer una llamada, ¿por qué entonces los propios familiares lo declararon desaparecido? ¿A quién hubiese llamado él? ¿No? Yo pienso que es un razonamiento bastante lógico lo que cualquiera pudiera hacer en virtud de esos hechos. Porque si eso hubiese ocurrido, es decir, la llamada al menos, la familia hubiese estado alertada y sus compañeros de trabajo, sus colaboradores, sobre todo en el periódico en el que labora y en los medios en los que labora, también hubiesen estado alertados. Exacto. Cosa que no ocurrió y que levantó las alarmas, levantó el pánico dentro de su propio alrededor. Buen día, Ray. Buen día, Yuri. Buen día, Millicent. Buen día, Francisco. Buen día, pueblo dominicano. Bueno, sí, esto fue alarmante de esta desaparición de este joven que al final, este colega, que al final sorpresivamente estaba detenido en un destacamento. Señores, las cosas que se ven en este país, Ray. Dios mío, señor. Hay cosas que... Macondiano, ¿eh? Sí, no quiere estar como una constante crítica, como hablábamos mi hermano Manuel Cruz y yo ayer. Óyeme, no quiere uno como estar en esa constante crítica, pero es que no dan de otra. No dan de otra. Se supone que la reforma policial, según el presidente de la República, iba a tener una efectividad positiva al primer año de su mandato. Estamos en un quinto año de su mandato y ni siquiera existe un sistema integrado de registro de detenidos. Ni siquiera. Algo que es algo tan básico, tan lógico y tan simple. Un sistema integrado de detenidos, de personas que por cualquier tipo de investigación, por cualquier tipo de situación que haya tenido con la policía, que en este caso del colega periodista, se dice, Diego Pesqueira dice que le faltó el respeto a una patrulla. Vamos a ver qué nivel de
de veracidad tiene eso. Óyeme, un sistema en el que tú coloques la cédula del ciudadano está detenido por esto. Se supone que hay un plazo que da la ley para tú detener a un ciudadano sin ningún tipo de imputación. Y tienes que liberarlos si el Ministerio Público no actúa o no entra o no tiene la facultad de hacerlo, porque hay cosas que se resuelven con una simple ficha. Entonces, la policía activa los supuestos protocolos, como decía Francisco esta mañana, y es la policía que tiene el ciudadano en su custodia. O sea, señores, ¿y qué es lo que era? ¿En qué país que vivimos, Dios mío? ¿Y qué es esto? Ni siquiera una llamada a un centro. Está bien si no tienen internet los destacamentos y no hay un sistema integrado que pueda conectar, que pueda interconectar todos los destacamentos, pero ni siquiera una llamada a una base central de operaciones. Miren, tenemos este ciudadano detenido, regístrenlo ahí. Ni siquiera eso. Yo quiero saber cuáles eran esos protocolos que activó la policía de desaparecidos. Si era tal vez, miren, llamen a todos los destacamentos a ver si esta persona está ahí. Ya se activó el protocolo. Un call center. Bueno, Millicent señalaba algo sobre la variación que debería ocurrir en la reforma policial de la conducta, del pensamiento, etcétera, de los uniformados. Sin embargo, ¿qué pasa aquí desde el punto de vista sociológico? Que la autoridad no tiene una conducta de disuasión, sino que tiene una conducta de aprehensión hacia el ciudadano. Totalmente. Me explico. La presencia de un AME debería evitar o disuadir al ciudadano de cometer una infracción. Sin embargo, el AME lo que te espera es escondido detrás de un palo de luz. Te acecha. Para acecharte, ¿cierto? Luego para saltarte encima y decir, tú te fuiste en rojo. Igual que allá que en Berlín. Bien, igual que en Berlín, Millicent. Igualito. Lo mismo ocurre aquí también con la policía, que esperan a que tú cometas el hecho para entonces, digamos, poder regañarte, poder generar algún tipo de multa, de contravención. Exacto. Pero porque también hay un sistema originario que en algún punto ocurría de que en virtud de la cantidad de multas que tú colocabas, también te generaba una serie de ingresos y de incentivos. Bien, entonces estamos viendo que desde el origen hay una concepción errática de cuál debe ser, digamos, las responsabilidades, facultades y ejercicio de estos uniformados. Pero cuando usted ve que lo están esperando es detrás de un policía, detrás de un palo de luz, ¿cuál es la reacción natural del que juega al escondido? Salir corriendo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando ese AME te salta encima a ti, porque tal vez es verdad, cometiste una infracción, también tu reacción es similar, es proporcional a la que tiene ese AME. En vez de ser disuasivo, de que se pare ahí, ¿no? Esto lo han explicado todos los científicos, O sea, Richard Thaler, Cass Sunstein, el empujoncito, ganaron premio Nobel de Economía por tema conductual, etcétera. En vez de ser disuasivo por estar colocado en las esquinas, como ahora he visto mucho, para evitar que doblen a la izquierda, el giro a la izquierda, lo que están es esperando para ser aprensivos con el ciudadano. Eso es una visión que nosotros tenemos que superar. Claro. Tenemos que superar. Es una visión que viene de la dictadura, de los caliés, ¿tú entiendes? De gente que lo que te está acechando para meterte al medio. Entonces, todo eso nosotros tenemos que superarlo como sociedad. Y yo insisto con el tema de la data, que de verdad uno no entiende cómo todavía podemos tener tantos niveles de precariedad cuando aquí se han creado, por ejemplo, hay un gabinete de tecnología y de innovación, no sé si ustedes lo sabían, y claro, ahí convergen las distintas entidades tecnológicas, hay un programa de burocracia cero y todavía el Estado Dominicano no tiene una política, un mecanismo que permita un cruce de datos efectivos. Y estamos hablando de este caso en particular, del periodista Eduardo Ramírez, pero yo recuerdo que con el caso de las personas desaparecidas, a mí me tocó entrevistar a familias y me decían que al momento que se le desaparece un ser querido, tienen que ir hospital por hospital, mira, yo me erizo, hospital por hospital, investigando a ver si su ser querido está ahí, porque aquí es imposible tú tener una base de datos en que con el número de cédula ya la familia pueda saber si su familiar está detenido en un destacamento o está ingresado en un hospital. Tú sabes, la gente... Entonces luego vivimos pregonando modernidad y avances. Con cosas completamente básicas. O sea, de verdad. Del medioevo. Del medioevo. Oye, la gente que me ha llamado a mí,
Yuri, necesito tú, mi hermano, como abogado, que sí o qué, dime, ¿qué te pasó? Nada, choqué con un motorista, parece que el motorista quedó lesionado, etcétera. Vine a declarar, el motorista no está aquí, pero me dicen que hasta que no aparezca el motorista, yo no puedo salir en libertad. Dios mío. Bueno, entonces me pasó un caso recientemente y entonces, bueno, llamamos, no sé qué, nos auxiliamos de una persona militar, etcétera. El punto es que el motorista estaba en el Darío Contreras con una pierna rota. Oye. Mandan una foto del Darío Contreras que parece que era con un B3, el celular, ¿no? Ay, Con un Motorola. Mandan una foto y entonces identifican que es la persona con la que se dice haber tenido la colisión y dejan en libertad al que tuvo el accidente. Pero, como dice Francisco, un criterio medieval, Claro. ¿tú entiendes? Para jugar con la libertad de un ciudadano que tiene sus derechos, sus garantías en la Constitución de la República. Eso me parece a mí que nosotros tenemos que resolverlo de forma inmediata. De hecho, miren, señores, hace tiempo, y quedándome un poco en el ámbito de lo legal, Yuri, hace un tiempo yo hablaba con una persona que no es abogada, pero que conoce muy bien el sistema, el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque es una técnica dedicada a trabajar procesos y estructuras. Y tiene toda la vida trabajando en el sistema de justicia. Y hace un tiempo hablábamos sobre el tema del excesivo uso de la prisión preventiva. Y a mí me dice, mira, Francisco, lo que pasa es que tú tienes aquí un problema grave, tanto para el Ministerio Público como para los tribunales y la Policía Nacional. Tú tienes un problema de identificación de sujetos imputados, o sea, la identidad. Ahora en la última década y un lustro, en los últimos 15, 20 años, es que la Junta Central Electoral, en una labor titánica de sus diferentes gestiones, ha logrado ir saneando el registro civil, digamos, de personas, Sí, el claro. registro civil de la República Dominicana. Pero aquí ustedes saben que con el tema de las declaraciones tardías, la suplantación de identidad, la gente sin declararse, eso es un desastre. Y eso afecta sobre todo la identificación, la identidad de muchas personas que, por pertenecer a núcleos y estratos sociales bajos, son los que algunos le llamarían prejuicio, ¿verdad? Pero de alguna manera están en situación de vulnerabilidad y tienden a vincularse más con hechos que provocan que estén vinculados al sistema de justicia. Esto es lamentable, pero esto es una realidad sociológica. Esto no me lo estoy inventando yo. Bueno, tienes el problema de la identidad de los sujetos, pero luego tienes el problema de la localización de los sujetos. Pues resulta que el imputado del proceso declara que tiene domicilio en la calle 8, sabrá Dios cuántas calle 8 hay en cualquier provincia de la República Dominicana, parte atrás, en el callejón, en la segunda puerta de mano derecha. ¿Cómo con una dirección, con un domicilio como ese, tú puedes garantizar que tú vas a forzar la presencia de un imputado en un proceso judicial? Entonces, la forma de liberarse, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa situación, la forma de liberarse de la imposibilidad de tener que declarar al sujeto rebelde, de que luego no aparezca, de que la víctima se quede sin resarcimiento, de que el sistema no puede operar, es meterlo en la chirola, meterlo en una cárcel. Entonces, hay problemas estructurales, Milicen, y ahí quiero caer con lo que tú decías, hay problemas estructurales del medioevo que contrastan mucho con las tantas arengas de avances tecnológicos que nosotros promovemos, decimos, vemos del funcionariado público de antes y de ahora en áreas que, si bien pueden ser importantes y lo son, no necesariamente solucionan problemas estructurales históricos con los que venimos cargando como sociedad. Entonces creo que en ese aspecto, el de los motoristas, el de los hospitales, el de las cárceles, el de las medidas de prisión preventiva, todo este tema encuentra un núcleo común en buscar mecanismos que a través de las tecnologías de la información permitan de alguna manera localizar, identificar y darle seguimiento cuando haga falta y con estricto apego a las garantías constitucionales a la ciudadanía dominicana. No estoy hablando como de un superpoder de control, sino de una manera más eficiente, entendiendo el contexto y la realidad en la que estamos. Claro. Antes de dar paso al siguiente tema, decir ahí, Francisco, que es cierto lo que tú planteas, sin embargo, es la expresión del Estado valiéndose de su propia falta. Porque el Estado tiene que cercenar, digamos, la libertad de sus ciudadanos por su incapacidad de localizar a sus propios ciudadanos.
Y eso tiene que ver con muchas cosas, por la ausencia de planificación, etcétera, desde el punto de vista urbanístico hasta, como tú muy bien señalas, de declaraciones. Bien, en la campaña yo vi en los barrios muchísimos muchachos que me decían, yo lo que quiero es estudiar, pero no tengo mi certificado de nacimiento, por lo que en octavo me sacaron del colegio. Wow, Dios mío. ¿Tú te Y encuentras eran con eso? dominicanos. Claro, pero como dominicanísimo, ¿tú entiendes? Pero que el papá y la mamá se le murieron, se criaron con la abuela, etcétera. Muchas situaciones de esa envergadura. Por ejemplo, la cantidad de motores sin declarar, la cantidad de gente sin licencia, pero muchas veces tú colisionas con un motor y el motorista que va conduciendo el motor tampoco tiene cédula ni tiene licencia porque no lo han declarado. Entonces, ¿cómo tú puedes resolver esa situación? Y el motor no tiene papeles. Y el motor tampoco tiene papeles porque es ensamblado. Entonces, tú tienes una situación grave, pero el Estado no puede valerse de su propia falta para entonces tener que cercenar en los derechos y garantías de su propio ciudadano. Lamentablemente. Tú dirás, bueno, pero vamos a caer en un desorden. Bueno, pero ya tenemos un desorden con más del 60%, el 64% de los internos que son preventivos. Y muchos de ellos no salen en libertad ni siquiera porque un fiscal se le presenta o porque no puede pagar 2,000 pesos. Pero bien, ojalá que podamos tratar esa situación y que la reforma a la Policía Nacional esta próxima semana, cuando el presidente, la vicepresidenta, la ministra del Interior, quienes se presenten en el Palacio Nacional, den alguna respuesta mínimamente convincente sobre lo que ha pasado con este periodista Eduardo Ramírez, que no le rehuyan a esa pregunta, como bien Millicent decía, el problema de la comunicación, y que también den una respuesta de cuándo nosotros pudiéramos, como bien señala Ray, tener un sistema integrado de registro de detenidos. Y que ojalá no tuviéramos que esperar al lunes para que en plena semana el presidente, como el Chapulín Colorado, entonces tenga que salir también a lidiar con esta crisis. Es lo más probable que ocurra. Uno de los elementos que más critico de esta gestión desde el punto de vista de comunicación es esa falta de vocería desconcentrada, es decir, descentralizada. Es que Homero está inaugurando. No, pero no solamente hablo de Homero. Pero es que él es el vocero. Sí, no, espera, pero yo hablo, por ejemplo, de la misma ministra de Interior y Policía, o del mismo director de la policía, o de otros casos de ministros. O sea, como que toda la vocería se ha centralizado y eso implica que muchas instituciones no tienen una capacidad. Mira lo que pasó con el caso del Jardín Botánico. Eso era un caso que era el ministro de Obras Públicas y el ministro de Medio Ambiente que tenían que afrontarlo. ¿Y cómo se manejó eso? A través de presidencia. Primero el presidente y luego entonces el presidente designó a Paliza, que es el ministro de la presidencia, para que entonces sea el vocero en ese caso. No, señores, hay que descentralizarlo todo, incluyendo las vocerías. Millicent, y justamente ahí, brevemente, Yuri, hay otro tema con eso, Millicent, y es la invisibilización del director general de la Policía Nacional, antiguo jefe de la policía. Estos son casos para que el jefe de la policía, sino su vocero, hablen. Y creo que así como el presidente de la República ha venido siendo el umpire, el catcher, el bateador estrella, el primera base, el segunda base y todo, en cuanto a la comunicación gubernamental y la comunicación institucional, también pienso que en este proceso de reforma policial, en aras de politizar el tema de la seguridad ciudadana, se ha invisibilizado la figura máxima de la Policía Nacional, que no es el ministro de Interior y Policía, es el director general de la Policía Nacional y el ministro de Interior y Policía que dirige la reforma policial, sea Faride, sea Chu Vázquez o sea el que venga, es un ente, digamos, de promover e impulsar políticas públicas relacionadas con seguridad ciudadana y ejercer una labor, digamos, de supervisión superior, de supervisión un poco más superficial de lo que hace la Policía Nacional, pero no podemos dejar de lado. Pero en el organigrama, Fran, entonces, ¿el director de la policía está por encima del ministerio? No, lo que pasa es que la Policía Nacional es una entidad que tiene un nivel de autonomía por la cual el ministro de Interior y Policía ejerce una labor, si se quiere, de supervisión y seguimiento a las políticas públicas, pero quien es la cabeza de toda la ejecución y de la política de la Policía Nacional y, digamos, de toda la estructura de funcionamiento de la Policía Nacional es el director general de la Policía Nacional. Ustedes no veían
con frecuencia a Monchi Fadul, a don Franklin Almeida, a los ministros de Interior y Policía anteriores, a Carlos Amarante, ustedes no lo veían en esa labor de vocería cotidiana de la Policía Nacional, porque la estructura legal normativa que diseña y engrana esas dos instituciones no está para que el ministro de Interior y Policía sea el vocero de la policía, ni sea el de la cotidianidad en la ejecución de los trabajos de la policía. Bien, bien, bueno. Ojalá que la policía tome algún tipo de medidas y de reacciones con esta situación. Porque ni hablar de los desaparecidos, ¿verdad? De que mencionaba Millicent. Ay, sí, eso es y horrible. siempre recuerdo al joven de los modelos de Naciones Unidas que trabajó conmigo, a Nauri Castillo, que todavía al día de hoy, después de 5 años, 4 años, sigue desaparecido. Y así muchos otros jóvenes de nuestro país. Pero bueno, a las 7:45 de la mañana vamos a pasar a otros temas. Hay muchos temas esta semana. Principalmente lo que ha ocurrido en el Congreso de la República con la aprobación del Código Penal en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, pues, una sesión maratónica hasta las 3 de la mañana, en donde no solamente se aprovechó para aprobar el Código Penal, tener una serie de debates, sino también para aprobar una serie de préstamos. Fue un poco cruda también la discusión en el Senado de la República, donde el presidente de la Comisión de Justicia de esa entidad, el senador Antonio Tavera, pues cuestionó al presidente del Senado, a don Ricardo de los Santos, diciéndole que el proyecto que había llegado a la Comisión de Justicia del Senado, él no lo conocía. Él no cuestionó a Ricardo, él cuestionó el procedimiento. El proyecto, correcto. El procedimiento que se estaba utilizando. A eso nos estamos refiriendo, ciertamente. Pero bueno, ya solo depende del presidente de la República la aprobación y promulgación de este Código Penal. Habrá que ver si el presidente observará el código por diversas razones, no solamente por las 3 causales, sino por otros temas que trataremos en nuestro comentario. Se verá el liderazgo o no del presidente de la República en alguna medida mermado si decide observar este código. Las declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, que no me parecen fortuitas, tanto al presidente como a la familia presidencial, sobre decirle 144 diputados que estamos aquí, nos partimos el lomo para que el presidente se sentara en esa silla, y pienso que apela esa declaración rápidamente, primero a su independencia, pero también apela esa declaración a criterios políticos, porque a mí me parece, apartándome un poco del Código Penal, a mí me parece que Alfredo Pacheco garantizó la Secretaría General del PRM con esa declaración. Ay, Dios. Y que nadie lo ha dicho. Ay. Nadie lo ha dicho. ¿Por qué? Porque eso fue una declaración política no casual de Alfredo Pacheco, que es un político probado de este país. Porque le dijo al presidente de la República que la base del partido que lo llevó al gobierno no se siente representada en su gestión. Y que como el presidente de la República pretende ser el presidente del PRM, necesita un balance en su Secretaría General que solamente la podría dar Alfredo Pacheco. De eso y otra cosa hablaremos más adelante. Doblemente irrespetuosa esa puesta en escena de Alfredo Pacheco, sí, presidente de la Cámara de Diputados. Y partiendo de que... ¿Respetuosa por qué tú dices? Doblemente irrespetuosa. Doblemente, sí. Doblemente. ¿Por qué? Primero, porque está faltándole el respeto a un escenario institucional como es el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, que no debería de prestarse para una campaña política interna de un partido en particular. Independientemente No, yo no estoy diciendo que él hizo campaña, yo estoy dando mi lectura. Yo estoy dando mi lectura de esa declaración. Yo lo estoy diciendo porque en otro escenario ya había hecho ese análisis de que eso es una declaración de campaña, de que efectivamente, o sea, Alfredo Pacheco lo que estaba utilizando esa puesta en escena es para congraciarse con el partido a propósito de que ahí viene un certamen y que Alfredo Pacheco está aspirando a la Secretaría General. La familia no fue respetuosa. Y el segundo irrespeto va por ahí, por esto que va introduciendo Fernando. O sea, el hecho de la forma en la que él se dirige a la primera dama y a las hijas del presidente, que además, Pacheco ahí dejó entrever que él es un representante de la vieja política.
de esa vieja política que cree, y yo siempre recomiendo, hay un cuento de Juan Bosch que se llama La Mancha Indeleble, que cree que porque uno milita en un partido político, uno tiene que renunciar a tener pensamiento propio. Y para mí eso es uno de los daños que se le ha hecho a los partidos políticos hoy día, que de ser grupos que defienden ideología, y así fue que nacieron los partidos políticos, defendiendo causas, ideologías específicas, se han vuelto en corporaciones, donde es un pensamiento único. Y eso era lo que Pacheco estaba defendiendo ahí. Se le estaba criticando una disidencia, olvidando que la primera dama y las 3 hijas del presidente, Esther y Graciela, tienen una condición de ciudadana, y que la condición de ciudadanía es lo más grande que tiene un ser humano en el marco de un sistema democrático, que no hay que renunciar a ella. Eso es así. Entonces, no me parecía que era el escenario, y me parece que inclusive hay un cuestionamiento a ese pensamiento disidente, ese pensamiento distinto, que es un pensamiento propio que entiendo no se debe abandonar en un partido. O sea, la primera dama y sus hijas tenían todo el derecho de expresar su pensar. Ellas lo que hicieron fue que firmaron una carta donde un grupo de ciudadanos y ciudadanas distintos estaban con argumentos, con argumentos, defendiendo sus causas. O sea, no sé por qué Pacheco tenía que personalizar eso si no le veo otra lectura que no es una lectura politiquera. Pero tanto que... Fernando, Fran y... Tanto que esa visión de la vida más progresista como son ellas, habla tanto que no tiene nada de malo, pero te habla tanto se llena la boca tanto de privilegios. Precisamente estamos lanzando su escenario de privilegio de ser familia del presidente de la República, con ese gran micrófono de que todo lo que diga se replica en todos los medios de comunicación y se hace un alboroto inmediatamente. Están usando ese privilegio para utilizar su punto de vista, y incluso, yo no me meto en política partidaria interna de cada partido, pero incluso hacerle daño a la propia objetivo de su partido, porque ni siquiera es visión. Porque el PRM es socialdemócrata hasta en los estatutos. De hecho, el socialismo democrático, peor aún. No, más de izquierda todavía. En teoría. Es un partido neoliberal. Muy conservador. Empresarial. Sí, muy conservador. Mira, sí, claro. Eso es ejecución. Mira, eso es ejecución neoliberal. Eso es ejecución neoliberal. Yuri, mira, para que tú sepas, lo principal para que un partido sea liberal es que reduzca el gasto público. ¿Verdad? Estamos hablando de un partido que ha aumentado el gasto público 20% anual. Tú puedes calcularlo. Que ha aumentado la deuda más de 20% anual. Que ha aumentado los ministerios. No me hable de Está bien. Eso no es neoliberal. Y que quiere hacer una reforma de... Pero no es socialdemócrata, como tú señalas. Pero peor que socialdemócrata. En su estatuto socialista democrático. Y en todo lo que han hecho es rendirse ante la Agenda 2030. En todo. Mira, tenemos que hay más de 3 instituciones, más de 3. Pero aprobaron el código sin la causal. Exacto. ¿Cuál es la Agenda 2030? Pero el código, ahora vamos a mi punto. Mi punto es que no depende de la ideología de ellos. Ellos están pensando, ¿saben qué es lo que están pensando? En los votos de ellos, en los votos que se dieron cuenta que en temas neurálgicos, gracias a la batalla cultural que dan los pocos derechistas que hay en este país, que ustedes los pendejos de izquierda, especialmente esos que son demasiado progresistas como José Horacio en la ministra de... No se atreven, no importa, no, escuchen, no se atrevan a darla, no se atreven a dar... No, espérate, Fernando. Pero déjame terminar el punto. No se atreven a dar la batalla cultural. Sí, pero escúchame. Es que si alguien... Oye. Esto va al grano del asunto. Oye, escúchame, Fernando, escúchame una cosa. Esto va al grano del asunto. Sí, pero escúchame una cosa. Pero déjame terminar el punto. No, oye, no podemos... No, pero es que tú no sabes lo que yo voy a decir. Es que escúchame. Es que podemos estar en las antípodas del pensamiento. Y no tenemos que utilizar la descalificación. Bueno, pero es que tú no le puedes decir a una persona aquí... Cobarde, sí. Ok, está bien. ¿Por qué le digo cobarde? ¿Por qué le digo cobarde? Porque no... ¿Tú sabes por qué? Y es más valiente que tú. Porque ese se la ha jugado. Se la ha jugado. Porque venga a debatir. Porque tú crees que todo se reduce a un debate. Sí. La gente busca sonido. Por eso todo es un debate. Por eso perdieron. Porque no se atrevieron a debatir. Y por eso ustedes nunca han ganado. Ellos perdieron y ustedes nunca han ganado. No. ¿Cómo que nunca hemos ganado? Nosotros partimos de cero, bastante hemos ganado. Y ganamos en esta lucha. Bien, pero mira una cosa, Fernando. Brevemente, antes de tú continuar. No, pero es que brevemente, para que tú... No, pero no estamos nerviosos. Perdón. Es que no me dejaron ni terminar la idea. Estoy hablando.
Ni la idea. Estoy hablando. Ni la idea. No caigamos en la descalificación. Pero yo estoy diciendo... Bien, no caigamos... No, es que no es descalificación. Planteemos los argumentos, pero no caigamos en la descalificación. Pero estoy describiendo que no digas... la razón. No, sí. que no me diga lo que yo puedo decir, No no puedo decir, Yuri. Está bien. No, no, escribiendo. tú puedes decir lo que tú pero entiendas. hay normas en este espacio. No, Mira, ¿qué norma ni norma? Yo Fernando, estoy escribiendo sí, lo aquí que pasó. tenemos 9 años Pasó. haciendo comunicación Bien. con respeto. Perfecto. Usted nunca ha tenido respeto, alguien de ideología respeto. política diferente. Ay, no, porque Sí, tú claro. crees... Ay, por favor, Claro, claro que sí, claro que pero- sí. Y en sí. circunstancias más duras. Ah, Oye, perfecto. en Casado circunstancias aquí más mucho duras. primero que tú. Bien, Fue muy bien, respetuoso. bien, Fue claro. muy Ok. respetuoso. Entonces yo no le puedo Concluye, decir, yo no concluye. puedo decir que no tuvieron la valentía de ir a debatir contra gente como nosotros. Eso Yo sí, puedo pero no eso. decir Eso fue lo que yo respeto. dije. Ahí bien, está bien, pero no está descalificando a nadie con esa presión. Pero eso fue Ay, exactamente lo que no, yo tú dije. lo dijiste mismo, pendejo, que vaina, no utilices cobardía esa- es lo Ya, mismo. bien, Falta ok. de valentía y cobardía Ya, son sinónimos. sigamos. Bien, adelante. Entonces ustedes se pusieron demasiado sensibles, Ay, vean los somos videos, niños. sensibiliceros, se pusieron sí. demasiado sensibles, se fueron a Claro, llorar, Trump. se fueron a una. Entonces, aquí la verdad que decirla por una ya vez y vieron todas. los videos Entonces para el punto es que le pueden dar para atrás para que ustedes vean la sensibilidad. Pero el punto es que precisamente por ellos no querer dar la batalla cultural parte de ellos, secuestrar un código bajo un código que era totalmente necesario para ellos poder hacer políticas públicas que por no dar la batalla cultural sería imposible, tenían que usar como de cañón una ley que tenía más de 70 tipos penales que se necesitaban en este país, porque no podían hacerlo mediante el debate de ideas, mediante los argumentos, porque no tienen argumentos válidos, porque le ganamos en el debate y los argumentos por falta de argumentos, falta de evidencia, falta de filosofía moral, falta de filosofía ética, porque no saben nada y no saben debatir. Y lo invito, vengan a debatir. Opción Democrática, vengan a debatir este tema. Para que no se atreven, porque nunca se atreven. Por eso ustedes perdieron el código, van a seguir perdiendo, porque ustedes no saben nada. Entonces, porque no tienen la valentía. Entonces, por eso, ustedes perdieron y como este pueblo es culturalmente en los temas sociales, no en lo económico. En lo económico nosotros estamos tratando de cambiar a la gente, pero en los temas sociales, culturalmente más conservador, tuvieron que gustar de esto y por su falta de valentía, perdieron. Tienen que dar la batalla cultural, y voy con mi comentario con eso, para poder tener más competencia. Pero mientras ustedes siguen escondidos en el debate, van a seguir perdiendo. Y qué bueno que perdieron. La aprobación del Código Penal con una mayoría conservadora demuestra que es totalmente falso lo que Fernando Abreu está diciendo, en el sentido de que la mayoría conservadora simplemente esperó que le dieran las directrices políticas para sacar el código al vapor luego de 20 años de discusión, en el momento en el que la clase política dominante entendía que había que sacarlo. Fin de la historia. Si aquí hubiese realmente un debate equilibrado o de fuerzas contraproducentes en el Congreso Nacional, todavía se estaría debatiendo el Ninguno se código atreve. y permiso que me quedé callado Ninguno se escuchándote. Se estaría no, debatiendo el código, no hubiese pasado. Realmente, los que abogan por el aborto libre, por las 3 causales o por cualquier forma distinta a la No que se establece atrevieron. el código, no representaban una mayoría. De manera muy breve, Yuri, Y no se atrevieron a debatir. sobre lo que ya se ha incidentado mucho, Fernando, ya. Adelante, Frank. Sobre lo que hablaba Millicent y Yuri de la intervención o de la opinión de la primera dama y de las hijas del presidente y la reacción del presidente de la Cámara, me parece que indistintamente el presidente de la Cámara ejerció una labor de defensa colectiva a los diputados de su bancada, a los diputados del PRM, porque se sintieron atacados o se sintieron de alguna manera aminorados por la posición expresa, directa, que asumió la primera dama y la hija del presidente. Yo creo que tanto la primera dama como las hijas del presidente de la República tienen un derecho ciudadano a opinar sobre los temas que política, social, institucional, económicamente entienden que tienen que opinar, como cualquier otro ciudadano, como también entiendo que, con formas o sin ellas, el presidente de la Cámara hizo lo que políticamente tenía que hacer frente a 144 diputados que estaban molestos por una reacción de la familia presidencial. Ahí pasó lo que tenía que pasar y eso es parte de una democracia. Ahora, ¿dónde está la nota distintiva aquí? Que, aunque no fue incorrecta la actuación de la primera dama y de las hijas del presidente con respecto a este tema, porque están en su derecho, sí contrasta mucho con la posición que han asumido los familiares directos de los otros expresidentes que han gobernado en la historia reciente de República Dominicana. La familia del presidente Mejía, la familia y los hijos del presidente Fernández, la esposa y las hijas del presidente Danilo Medina, difícilmente en situaciones de tensión social, política, económica o institucional salían a dar opiniones particulares por el impacto o la influencia que eso podría tener, por lo menos desde el punto de vista mediático.
esta quizás es una de las primeras veces que gente tan cercana, gente que vive con el presidente, emite una opinión que va, digamos, que se divorcia de la opinión mayoritaria de quienes tienen que tomar la decisión, que en este caso es el Congreso. Que no quiere decir que no tengan derecho de hacerlo. No, tienen todo el derecho de hacerlo, porque esto es un tema que va más allá de la legalidad, de la constitucionalidad o incluso de la institucionalidad. Esto es un tema meramente político. Los familiares directos de los primeros mandatarios, sean reyes, sean primeros ministros, sean presidentes, normalmente guardan una posición más pasiva frente a los temas públicos para evitar este tipo de situaciones. Pero que este no es el caso. Hay que recordar que yo no las estoy criticando, Millicent. No, es que, mira, lo que pasa es que es distinto. Los tiempos paren sus propios liderazgos. Claro. Es que son tiempos distintos. Estamos hablando de 3 mujeres profesionales que son jóvenes, que son mujeres que viven en este país sobre el hecho, y de que manera tienen todo el derecho a expresarse. Justamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy haciendo el señalamiento de manera descriptiva de que un comportamiento como este, que no tiene absolutamente nada de reprochable ni criticable, es extraño, es distinto a lo que las sociedades nuestras han venido acostumbrados, incluso las sociedades europeas. Pero no quiere decir que por ser distinto no esté quiere decir mal. que está mal. Solamente es diferente. Quiero decir que posiblemente la incomodidad de un grupo dentro del PRM, sobre todo de diputados, pudo haberse dado justamente por esa extrañeza en un comportamiento que normalmente no se produce desde la periferia cercana de un primer mandatario. Y recordar por último ahí, Yuri, solo un segundo, que doña Raquel Arbaje dirige el gabinete de niñez y de infancia y de juventud. Entonces, la posición de ella, yo creo que más que con las causales, estoy casi segura, tiene que ver más con el tratamiento que se le da en ese Código Penal a derechos que tienen una vinculación directa como la niñez. O sea, ella no está hablando solamente como primera dama, ella está hablando más como una servidora pública, porque ella está muy involucrada en esos menesteres, en esas tareas, como una servidora pública que está tratando un tema que ha escuchado también a otras autoridades y otras instituciones que tienen que ver con ese tema, y su conclusión es que ese Código Penal laceraba el derecho de la niña. Bueno, pero varias instituciones, la ministra de la Mujer, el CONANI, todas esas instituciones que tienen que ver con los temas que se están tratando en el Código Penal, se han referido a ello, ¿no? Claro. Y de forma inclusive institucional, buscando algún tipo de reacción. Yo pienso, antes de darle la palabra a Ray, que el problema es que se confunde los criterios y los niveles de independencia de un poder con otro. El poder legislativo es un poder independiente al poder ejecutivo. Y lo que los miembros del ejecutivo señalen al legislativo tienen todo derecho a hacerlo, hasta de forma institucional, porque son poderes completamente distintos, que no depende uno de lo otro. Por lo que el cuestionamiento que le hacen los legisladores al sistema judicial, por ejemplo, el Poder Judicial, o le pueden hacer al Tribunal Constitucional con extrapoder a cualquier alto tribunal, etcétera, están en capacidad de hacerlo, ¿no? Adelante, Ray. Bueno, aquí con este comentario que hace Pacheco, simplemente una reacción que se buscó. La primera dama, sus hijas, y con ello también el presidente de la República. ¿Por qué? Independientemente de que vivimos en una democracia, como dicen mis compañeros, hay que estar consciente de que usted representa una figura política. Usted representa una figura política. Aquí, si esa carta la hubiese firmado Josefa Abreu, una señora que trabaja en una tienda ahí en Villa Consuelo, eso no tiene ninguna implicación política, pública. Pero aquí está firmando esa carta la primera dama de la República. Por ende, eso envía un mensaje a la clase política, porque es la esposa del presidente de la República. Entonces, aquí se está desvirtuando, como dice Yuri, evidentemente, el manejo de los poderes del Estado no se conoce. Y no me extraña, porque cuando tuvo un presidente que todos los lunes coge al Palacio de la Policía Nacional a hablar de la reforma y a ver los balances y esto, ahí tú ves que se está desvirtuando la figura política incluso del mismo presidente. Una figura ya desgastada incluso a nivel de los medios de comunicación con la famosa semanal. Entonces, claro que sí, que la primera dama, al ver a su esposo así, se siente en la libertad de firmar una carta, porque no hay un criterio político, no hay un criterio de independencia de los poderes públicos.
Aquí nadie me venga con esa, que eso de que sí es su derecho, sí estamos en democracia, pero ahí no está firmando Raquel Albaje, ahí está firmando la primera dama de la República Dominicana. Y por ende, eso tiene una connotación política ante un debate altamente político, que tiene atrasado este país con ese código de más de 20 años. Entonces no era el momento. Con esto no justifico que la respuesta de Pacheco sea acertada en la forma que lo hizo. No, tampoco. Pero acciones negativas traen reacciones negativas. Yuri, una pregunta. Sí, brevemente. Una pregunta sobre la cual no tengo respuesta. ¿Y si la comunicación o la expresión de la primera dama y de sus hijas hubiese sido de conformidad con la aprobación del código y no de inconformidad por lo que se dejó fuera, por lo que no se estableció, por las 3 causales o lo que fuera, estaríamos en este mismo escenario? ¿Estaríamos reprochándole? ¿Estaríamos diciéndole que tenga más cuidado con su investidura como primera dama? No lo digo exclusivamente por el comentario que ha hecho Ray ahora, lo digo en general. Desde lo que pasó en la Cámara de Diputados, desde la respuesta que ha recibido de los medios, estaríamos diciéndole a la primera dama que no tiene derecho a opinar o que debe ser más cuidadosa si hubiese estado conforme con lo que se aprobó en el código. Claro que no, porque es lo que te digo, al final aquí es un tema de gente intolerancia, que quiere y que se llaman demócratas. La intolerancia tiene un giro a la derecha tremendamente. Que se llaman amplio. demócratas. Yo inclusive. Ese código se ha debatido políticamente. Pero, bueno, Que maquiavélico y orwelliano son totalmente y contrarios a lo que si eso es parte de una estrategia. bien. Eso es lo que yo interpreto al final. Esa es mi interpretación también. Yo inclusive así también lo he Esa es mi interpretado, como interpretación. la posibilidad de una estrategia de que mira, a nivel personal estamos de acuerdo, pero a nivel político estamos compelidos por las circunstancias, por el contexto. Pero, es que el mismo Pero del Abinader- presidente- el mismo presidente Abinader pero ya del se ha expresado presidente, a favor de las Claro, causales. sí, pero te digo, o sea, que hay Que gente son que no, progre que eso es todo, una viejo. falta de Yo no te estoy respeto. diciendo. Posiblemente sea estrategia todo Tú eso. mismo me das la Del razón, tú puedes decir presidente que de la no. estrategia. Sí, claro. Escuche Claro. lo que dijo Francisco, me dio la razón sin darse cuenta. Que la Ya. intolerancia tiene un Cambio giro fuera. amplio a la derecha, Bien. claro que sí. Lo más difícil de la Son progre todo, lo todo más progre. difícil de la democracia. No pudieron con la batalla No, cultural. lo más difícil de la democracia es ser demócrata. Eso es Claro. lo más difícil de la democracia. Y- Pero tú lo puedes expresar, ahora practicarlo es muy difícil. Y hay que también Bien. acostumbrarse a que las mujeres tengan pensamiento propio y que lo ejerzan, porque yo sé que uno que otro está muy dolido por eso. Bien, O sea, a las 8:06